Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches para todos. Bueno, espero que se encuentren bien. Ahí estamos. Muy bien. Sí logramos ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, Sí, licenciado. ya tenemos ahí nuestro código de comercio. Espero que sí, nuestro código civil, si fuera el caso que lo utilizáramos. Bueno, ¿se recuerdan que la clase pasada estábamos viendo ya los contratos mercantiles en particular? ¿Cuál fue el primer contrato que empezamos a ver? A ver, alguien que se recuerde. Los típicos licenciados, o los que están en el... Sí, pero ¿cuál fue el primer contrato que empezamos a ver? Compra-venta. El contrato de compra-venta, ¿verdad? Ahora, decíamos que en el contrato de compra-venta, ¿quiénes son los elementos personales? ¿Cómo se llaman esas personas que intervienen? Comprador, vendedor. Muy bien. Y decíamos que para que la compraventa sea mercantil, ¿qué es lo que debe existir? Un bien o un servicio. Muy bien, es un bien y un servicio, igual que en una compraventa civil también hay un bien y un servicio. Pero hay algo que es fundamental para que estemos en una compraventa mercantil. ¿La prestación o la contraprestación? También en una compraventa civil va a haber prestación y contraprestación. Yo le vendo mi casa, usted me paga por la casa, prestación y contraprestación. ¿Qué es lo que hace diferente una compraventa civil y una compraventa mercantil? Que el comerciante. ¿Dónde está el comerciante? Es la parte del vendedor. Es el vendedor. Por eso decíamos que una compraventa es mercantil cuando quien comparece como vendedor, sí o sí, tiene que ser un... Díganlo, porque si no, no se les va a caer en el examen, no parece como que fuéramos, como que estuviéramos aprendiendo a leer, ¿verdad? Repitiendo, pero es así, si no, no se les queda. En el lado del vendedor, sí o sí, tiene que ser un comerciante. Un comerciante. Tiene que ser un comerciante. Decíamos que si es un particular el que comparece como vendedor, ahí estamos en una compraventa civil. Pero si aparece como vendedor el comerciante y ese comerciante se dedica a esa actividad que está realizando, a la venta, al intercambio de un bien por otro, estamos ante una compraventa como tal mercantil. Veamos. Ese era el elemento personal, eso es el vendedor, que es el comerciante, el comprador, que puede ser un particular o un comerciante también. Ahora, ¿qué otros elementos decíamos que tiene que tener todo contrato? Además del elemento personal, ¿qué otros elementos debe tener? Elemento formal. Muy bien, el documento o la prueba del contrato, ¿verdad? Que tiene que existir una prueba del contrato. Es el elemento formal. Ahora, entre el elemento formal y el elemento material, y el elemento personal, va a haber el elemento real o material. O sea, ¿cuál es el objeto del contrato? Y en el elemento real decíamos que va a existir una prestación y una contraprestación. En el caso de la compraventa, pues el elemento real va a ser la cosa objeto de la compraventa, o el bien o el servicio objeto del contrato. Esa es la prestación que da el vendedor. A cambio va a haber una contraprestación, que es el precio que va a pagar el comprador. ¿Estamos ahí? Eso es para que recordemos. Bueno, en el elemento formal decíamos, por regla general, las compraventas hay libertad de forma. ¿Qué significa? Comprador y vendedor se pueden poner de acuerdo en cuanto a cómo va a ser la forma, o sea, el documento, si es que existiera documento, qué tipo de documento va a ser donde se va a hacer constar la compraventa. Y decíamos que, pues, tiene usted libertad porque lo puede hacer en documento privado, lo puede hacer en escritura pública, lo puede hacer incluso en títulos de crédito, que es algo que vamos a ver en su momento. Ahorita vamos a tratar de ver esto. Lo que sí queríamos que recordáramos dónde está. Si no estuvieron la clase pasada, por lo menos para saber de qué estamos hablando. Entonces, estamos hablando de la compraventa. Y decíamos que la compraventa es un contrato típico mercantil por el cual una persona llamada vendedor
transfiere o traslada la titularidad o la propiedad de un bien o de un derecho a otra persona llamada comprador. Este comprador va a dar a cambio de la cosa o el derecho un precio. Va a pagar el precio que va a ser en dinero. Decíamos que tiene elementos personales, va a haber comprador o vendedor. El vendedor sí o sí, para que sea mercantil la compraventa, tiene que ser un comerciante. Vamos a encontrar un elemento real o material, que es la prestación, o sea, la entrega de la mercadería o producto, o sea, la cosa que va a ser objeto de la venta. Y la contraprestación es el precio pagado en dinero por ese bien o por esa cosa mercantil. La formal va a ser el documento, ¿verdad? Documento privado, escritura pública, títulos de crédito, es algo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Decíamos que la compra-venta va a tener modalidades. Puede ser una compra-venta al contado, usted hace una compra-venta mercantil al contado, paga al contado por la misma, y ahí es donde usted va a depender de qué está comprando el contado para el elemento formal, ¿verdad? Si lo que está comprando usted es por ejemplo, lo que decíamos, gasolina, comida, como tal, imagínese usted va a comprar ropa, zapatos, pues lo que le van a dar a usted en todo caso es una factura contable, ¿verdad? El establecimiento donde usted compra, el establecimiento del comerciante lo que le da es una factura contable, compró al contado. Puede existir abonos, una compraventa a abonos se puede dar, una compraventa con reserva de dominio también se puede dar en el mundo mercantil, compraventa de muestras o calidades también se puede dar. Ahora bien, cuando veíamos la compraventa contra documentos, aquí es donde nos hacíamos alusión a lo que establece el Código de Comercio, sobre todo en el artículo 695, cuando establece la compraventa contra documentos. Veíamos que el artículo 695 pues establece, en la venta contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato exigidos por el mismo. Dábamos el ejemplo que, pues, yo tengo algún documento que respalda o acredita el bien que voy a vender, la cosa mercantil que voy a vender, no necesariamente tengo la cosa mercantil, o sea, la mercadería, pero aún sin tenerla físicamente, tengo algo que representa, tengo un documento que acredita la propiedad. Con eso, pues usted puede hacer la venta. Y la venta se perfecciona entregando el documento que respalda esa propiedad, o sea, en el sentido, la titularidad de la cosa objeto del contrato. Y ahí tenemos entonces esa modalidad que se denomina contradocumentos. Entonces, estas compraventa contra documentos, sobre todo, deviene de algo que se llama en la doctrina. En la doctrina se les llama compraventas de plaza a plaza. Y era lo que dábamos el ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo la mercadería guardada en un almacén aquí en la ciudad de Guatemala, pero la quiero ir a vender a Quetzaltenango? Pues me llevo mi certificado de depósito y ese me va a servir para poder ir a venderlo a otro departamento, ¿verdad? Y quien me compre esa mercadería, pues yo le tengo que entregar sí o sí el certificado de depósito. Porque si no, ¿cómo va a poder reclamar él o ella la titularidad de esa mercadería que ahora me compró? Esa es una compraventa contra documentos. ¿Estamos ahí? ¿Hasta dónde vamos? ¿Tenemos alguna duda? Licenciado, perdone, ¿cuál fue el nombre que indicó contra documentos en la doctrina? Esas se les denomina compraventas de plaza a plaza. Ok, gracias. Porque usted va a vender a otra plaza, entonces se vende de un lugar a otro. Y no me llevo la mercadería, me llevo documentos. ¿Estamos ahí? Por eso se le denomina compraventa plaza a plaza. Y también se da en la cuestión internacional, también se da esa situación, vamos a ver en su momento. Ahora bien, yo les decía ¿qué tenían que estudiar para hoy? ¿Qué había que estudiar? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué les dije que tenían que leer? O investigar o leer un poquito.
La factura cambiaria era, ¿no? Muy bien, Rosario. Vaya que no soy el profesor que antes nos decían, tráigame su cuaderno, le voy a revisar su tarea. Y uno temblaba porque no había hecho la tarea. Así vamos a hacer con ustedes, ¿verdad? Tráiganme aquí, quiero ver si hicieron algo. Entonces les dije que leyeran un poquito de la factura cambiaria. Ahora, ¿se recuerdan qué es la factura cambiaria? ¿Qué es una factura cambiaria? Así. Un título de crédito. Es un título de crédito, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que la factura cambiaria es un título de crédito? Ahora bien, este título de crédito que vimos el semestre pasado, ¿por qué se crea una factura cambiaria? ¿Qué es lo que le da motivo a crear una factura cambiaria? ¿Alguien ahí? Licenciado, no recuerdo muy bien si es, por ejemplo, cuando ya se establecen plazos determinados para que se cancele una prestación, un servicio, o sea, ya... Un servicio. Ya nos dijo algo interesante, Rosario. Entonces, la factura cambiaria, ¿será que solo la creamos cuando adquirimos un servicio? ¿O podrá también por otra situación poderse crear la factura cambiaria? Por un servicio se puede crear. Ahí estamos bien. Pero también, ¿por qué se puede crear una factura cambiaria? Compraventa de mercancías. Por una compraventa mercantil. ¿Y qué es el contrato que estamos viendo? Parece ilógico, ¿verdad? ¿Qué contrato es el que estamos viendo? Compraventa. Compraventa, pero mercantil. Digan mercantil, porque si no la vamos a confundir con civil. Bueno, alguien que me lea el artículo 591 del Código de Comercio, por favor. Capítulo 11 de la factura cambiaria, artículo 591. La factura cambiaria es un título de crédito emitido en forma física o electrónica, que en la compraventa de mercaderías o en Paremos ahí. Entonces ya tenemos el primer supuesto. ¿Cuándo se va a crear una compraventa, Mayra? Una factura cambiaria. ¿Cuándo? Dice... Establece. En la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios. Ahí estamos. Por dos motivos se van a crear facturas cambiarias. ¿Cuáles son los dos motivos o los dos contratos por los cuales se crea una factura cambiaria? La compraventa de mercaderías y la prestación de servicios. Muy bien. Por esos dos tipos dos contratos. Por esos dos contratos, no es que tengan que existir al mismo tiempo los dos, no. Son independientes. Son contratos independientes, pero que pueden plasmarse, quedarse plasmados en una factura cambiaria. Ahora, cualquier tipo de prestación de servicios, cualquier tipo de compraventa, ¿será que la puedo dejar en la factura cambiaria? Sigamos leyendo. El vendedor o prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. Paremos ahí. Entonces, hay una palabra clave acá. La factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito. ¿Qué les dice a ustedes la palabra crédito? Cuando le dicen, le voy a dar crédito a usted. Que es un pago posterior. Tiene dos palabras. ¿Cuál será? ¿Sí, Jorge? Que no es un pago al contado, sino que es un pago posterior o después. Muy bien, entonces, crédito es sinónimo de confianza para un pago posterior, ¿verdad? Bueno, entonces, esa compraventa de mercaderías, cuando es una factura cambiaria, ¿será al contado o será al crédito? Al crédito. Al crédito. Esta prestación de servicios, ¿será al crédito o será al contado? Al crédito. Al crédito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo funcionará una compraventa mercantil al crédito? Entonces, recordando la factura cambiaria. Sigamos, por favor, con la lectura. Voy. El comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolver al vendedor o prestatario del servicio la factura cambiaria original aceptada,
en la forma y condiciones que establece este capítulo. ¿Sigo? Siga, por favor. No se podrá librar una factura cambiaria por compraventa de mercadería si la mercadería no se ha entregado real o simbólicamente. Ahí está. Veamos acá entonces. La compraventa mercantil, una de sus modalidades también es que puede ser al crédito. ¿Cómo funcionaría el crédito? ¿Alguno de ustedes ha sacado algún producto o algún bien al crédito? Sí, licenciado. Por ejemplo, ha sacado que su refri, que su amueblado, algo han sacado al crédito. Ahora bien, cuando en este establecimiento mercantil yo adquiero algo al crédito, lo que me dan a mí o lo que se emite es una factura cambiaria. ¿Estamos ahí? Ahora, esa factura cambiaria, ¿qué es lo que contiene? La mercadería que me están dando, cuál es el precio de la mercadería unitaria y el precio total. Y también cómo voy a pagar esa mercadería. O sea, los abonos, ¿cómo van a ser de esa mercadería? Los pagos, ¿cómo los voy a hacer? Entonces, cuando se hace una compraventa mercantil al crédito, no sé cuál sería el elemento formal. Va a haber vendedor y comprador, siempre, ¿verdad? Va a haber la cosa que es objeto del contrato, de la compraventa, ¿verdad? La mercadería. La contraprestación va a ser ese pago que se va a hacer a futuro. ¿Cuál va a ser el elemento formal entonces de la compraventa mercantil al crédito? La factura. La factura. La factura cambia. Donde Va a ser la estipulan los propia factura. términos. Porque en la factura está establecido cómo usted va a cumplir con las obligaciones adquiridas dentro de esa compraventa, que es al crédito. Entonces, cuando se hace una compraventa mercantil al crédito, no va a existir ni documento privado, ni escritura pública como elemento formal. Lo que va a existir es una factura cambiaria. ¿Estamos ahí? ¿Comprendidos los demás? ¿Sí me comprendieron esa parte? ¿Seguros, seguros? ¿Se da únicamente en esos casos, licenciado, cuando uno compra el crédito algo, algún Cuando se producto? adquiere algo al crédito. Porque le voy a decir algo. Al comerciante lo que le interesa es que existan documentos que tengan certeza y validez y seguridad jurídica. Al comerciante no le interesa contratar un notario. Imagínense, contrata un notario, un comerciante, ¿cuánto le va a cobrar por cada compraventa que se le haga al crédito y que lo haga en la escritura pública? El comerciante no va a querer eso, ¿verdad? Entonces, por eso existen títulos de crédito en los cuales sirven como elemento formal y al mismo tiempo son títulos de crédito y al mismo tiempo son títulos ejecutivos y tienen seguridad y certeza jurídica. Pero ¿cuándo va a existir la factura cambiaria? Siempre que la compraventa mercantil sea al Crédito. crédito. Porque ¿qué pasa si usted, Rosario, va a comprar y paga la totalidad de los bienes o productos? ¿Qué le van a dar? Es una compraventa de contado. Es una compraventa al contado y lo que le van a dar es una factura cambiaria o contable. El contado. Factura contable. La factura cambiaria sí o sí van a ser cuando se haga una compraventa mercantil, pero al crédito. Por eso es que teníamos esto acá. Cuando yo les coloqué acá. Elemento formal puede ser documento privado, escritura pública y título de crédito. ¿Cuándo va a ser elemento formal un título de crédito de una compraventa? Cuando la compraventa sea al crédito. ¿Estamos ahí? ¿Quedó claro? Y así como en la prestación de servicios. Ahora, ese ya sería otro contrato. Imagínense, Alejandra, usted viene y dice, mire, licenciado, quiero contratar sus servicios profesionales, porque necesito que me haga, imagínense, 500 auténticas, que son más llamadas auténticas, 500 legalizaciones de documentos, pero yo se las voy a pagar a fin de mes, pero las necesito para mañana. ¿Estamos ahí?
¿Le estoy prestando un servicio o no le estoy prestando un servicio, Mayra? Sí. Sí, Ahora, sí. ¿será que le voy a decir, mire, Mayra, hagamos un documento privado donde yo le estoy haciendo las legalizaciones y qué es lo que tendría que hacerle yo? Una Factura cambiaria. cambiaria. Ahora, no me dejarán mentir aquí. ¿Quiénes de aquí emiten facturas? A través de su plataforma de SAT. ¿Alguien aquí que emita facturas? Sonia, ¿está Sonia ahí? ¿Alguien más? Gladys. Ahora, ustedes se han percatado que en esta plataforma de SAT podemos crear facturas cambiarias. ¿Han visto ustedes esa parte o no? Si no, revisan. Nos permite crear facturas cambiarias. Una factura cambiaria no es lo mismo que una factura contable. Y la plataforma de SAT nos permite crear facturas cambiarias. Ahora, ¿por qué? Porque estamos prestando un servicio. ¿Estamos ahí? No sé si quedó claro ahí. ¿Podría Todo claro. citar otro ejemplo, licenciado? Otro ejemplo, Rosario, ¿será que usted paga la luz ya vencida? ¿O lo paga adelantado? ¿Cómo funciona? Sí, es luz vencida porque sí. ¿Se la dieron al crédito o no le dieron al crédito ese servicio? Ok. ¿Será que le están cobrando mes adelantado o mes vencido? Mes vencido. Ese mes vencido quiere decir que la energía eléctrica se la dieron al... Ok, al crédito. ¿Se la dieron cómo? Al crédito. Al crédito. Ok. El servicio que usted tiene de su teléfono, si tiene línea, ¿usted paga mes adelantado o mes vencido? Igual mes vencido. ¿Ese servicio es un servicio al que le dieron o no le dieron un servicio? Sí, pues ya. Ok. Muy bien, licenciado, gracias. ¿Quedó claro ahí con los ejemplos? ¿Estamos ahí? Todo claro. ¿Seguros? Bueno, ahora, veamos las otras modalidades que pueden darse de compra-venta. Ya vimos las que tenemos acá al crédito. La factura cambiaria es cuando es una compraventa mercantil al crédito. Ahora, ¿hay compraventa mercantil internacional? Sí. ¿Qué es lo que a veces se le denomina? Regresemos nuevamente. Siempre dentro de las modalidades de la compraventa de plaza a plaza, ¿verdad? Ahora sería de país en país, podría darse, ¿verdad? La compraventa mercantil internacional. Siempre a partir del artículo 695 vamos a encontrar algo. Por favor, vayámonos a lo relativo . Veamos el artículo 696. Alguien que me ayude, por favor, con el 696. Artículo 696. Cosas en tránsito. Si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados figura la póliza del seguro del transporte, los riesgos se entenderán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de la mercadería al porteador, a no ser que el vendedor supiere al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiere ocultado al comprador. La compraventa en tránsito, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿puedo vender algo que todavía no lo tengo físicamente? Que la traen, todavía viene en tránsito. ¿Será que lo puedo vender o no lo puedo vender? Sí se puede vender. Sí. Esa es una compraventa mercantil en tránsito. O sea, yo la mercadería todavía no... Imagínese que usted, por ejemplo, usted trae importada mercadería. Ya la puede vender sin necesidad de tenerla. Compraventa mercantil en tránsito. Puedo vender aquella mercadería que no está todavía acá en el país, pero que tengo documentos que amparan que la he comprado, la póliza. Por ejemplo,
si tengo imagínense que está siendo transportada. Cuando se lleva a cabo un transporte, ¿qué es lo que me dan a mí? Si el transporte, para acreditar que yo soy dueño de mercadería que está siendo transportada vía marítima, ¿qué me van a dar? Su póliza. No. No. ¿Qué me van a dar? La póliza acredita la propiedad, pero que también está siendo transportada. ¿Un seguro? No. Puede ser que la mercadería venga asegurada. También es un documento que tengo que entregar. ¿Qué cosa? La lista de embarque o el BL. El BL, que se denomina conocimiento de Transporte. de embarque. Embarque. Conocimiento de embarque. Y se recuerdan que el conocimiento de embarque, ¿qué es? Al igual que la carta de porte, ¿qué son? Títulos de crédito. Títulos de crédito. Solo que a diferencia de un certificado de depósito, yo sí tengo la mercadería acá, dentro del país, y no está en tránsito, no está en movimiento, la tengo almacenada. Bueno, le doy certificado de depósito, ¿no? Contra documentos. Pero puedo también vender la mercadería que está siendo transportada, que sería la cosa en tránsito. O sea, puedo vender las cosas que están en tránsito. Son susceptibles de venta. Ahora bien, las modalidades de la compraventa internacional, ¿qué significa? Cuando hablamos de compraventa internacional es porque usted ha adquirido mercadería fuera del país, fuera de las fronteras. Ahora bien, ¿cómo puedo comprar yo en el extranjero? ¿Cómo se comparará en el extranjero? Veamos qué establece el artículo 697, por favor. Artículo 697. Libre de a bordo FOB. En la venta libre a bordo FOB, la cosa objeto del contrato deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que haya de transportarla, en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa, más todos los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo al porteador. Veamos eso es muy interesante. Y para eso vamos a irnos a los términos de compraventa internacional. Estos son los llamados términos de compraventa internacional. Y COTEPS se les llama como tal, que son términos de compraventa internacional. Ahí van a encontrar una gran variedad. O sea, hay una gran variedad de los llamados COTEPS. Van a encontrar muchas formas, muchas modalidades. Pero nuestro código, por lo menos, pues reguló en su momento algunos. Les voy a poner aquí. Así se denominan a estos términos, términos de compraventa mercantil internacional. Ahora bien, aquí tenemos una de las primeras modalidades de compraventa mercantil internacional. Y veamos qué establece el artículo 697. En la venta libre a bordo, FOB, la cosa objeto del contrato, o sea, la mercadería, deberá entregarse a bordo del buque o el vehículo que haya de transportarla, en el lugar y tiempo convenido, momento a partir del cual se transfiere el riesgo al comprador. Ahora, imaginémonos por acá, ¿quién me ayuda? A ver, Rosario. ¿Qué manda, Lick? Imagínese, Rosario, usted es la representante legal de una importadora en El Salvador. ¿Estamos ahí? En El Salvador. Muy bien. Viene el comerciante guatemalteco, compra mercadería en El Salvador, pero la compra a través de la modalidad FOB. ¿Estamos ahí? Sí. Usted como vendedor, ¿dónde termina su responsabilidad? ¿En qué momento usted ya no tiene responsabilidad sobre esa venta? Como lo establece acá, que tiene que ser entregado a bordo del buque o vehículo que haya. Ahí está. Cuando usted lee el término a bordo, ¿qué significará?
que esté encima del vehículo, o sea. En el caso del buque, arriba del buque, ¿verdad? Ujú. En el caso del vehículo, dentro del furgón, imaginémonos, ¿verdad? Sí. Ahí, yo como vendedor, termina mi responsabilidad. ¿Estamos ahí? Sí, hasta que se lo entrego. Ujú. En el momento que yo entrego al vehículo, no se lo entrego al vendedor. Porque imagínense qué pasa si el vendedor no está allá en El Salvador, sino que él contrata el servicio Al de un comprador. transportista. Ya, muy Al, bien. al comprador sería. Ajá, el comprador. Entonces, el comprador no se encuentra en El Salvador, él lo compra desde aquí de Guatemala. O al revés, imagínese al revés. Usted es el vendedor aquí en Guatemala y va a vender mercadería a otro país. Al Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, a donde usted quiera, el país que usted quiera. Usted, vendedor, su responsabilidad en esta modalidad de compra-venta termina en el momento que usted coloca la mercadería a bordo del transporte. Si el transporte es terrestre, bueno, a bordo del furgón, si lo quiere ver así. Si es vía marítima, porque lo que usted está vendiendo es, por ejemplo, café, está importando café, azúcar, o algo está importando a otro país, y este no se va a ir vía terrestre, sino vía marítima, usted, vendedor, termina su obligación cuando se coloca la mercadería o la cosa objeto de la compraventa a bordo del vehículo que va a transportar. ¿Estamos ahí? Sí, lo que me queda un poco de duda es, por ejemplo, ¿qué pasa si esa mercadería no llega como se entregó? Entonces ya la mire lo responsabilidad siguiente. cae con quien transporta. Venga, léalo, lea por favor. Sigamos leyendo el 697. El segundo párrafo. Sí. El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa, más todos los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo al porteador. ¿Y quién es el porteador? El que transporta. El transportista. Ahora, ¿cómo usted comprador previene que no le pase nada a su mercadería cuando está siendo transportada? Porque yo terminó mi responsabilidad en el momento que se lo coloqué a bordo de. Con el contrato del transportista del transporte. Con el contrato que... Ahora, ¿qué le exigiría yo al transportista, al porteador? ¿Un seguro? Un seguro. Un seguro. ¿Estamos ahí? Porque el vendedor va a terminar su responsabilidad cuando me la entregue. Ahí está arriba del vehículo o arriba del buque. Ahí, yo vendedor, termina mi responsabilidad. Lo que le pase a la mercadería, de ahí para allá, ya no tengo nada que ver ahí. ¿Estamos ahí? En ese tipo, esa modalidad de compraventa. ¿Y qué pasa si el producto venía mal? La cuestión es ahí. Ahora bien, por eso es que usted cuando va a comprar, ¿cuáles son los principios que rigen los contratos, Rosario? Confianza y buena fe. ¿Verdad sabida ahí? Buena fe. Y los documentos que amparen tienen que amparar el tipo de mercadería que estoy comprando. Ahora, si hubiera una reclamación, ahí tendría que irse usted. Por ejemplo, me dicen, mire la mercadería que me dieron. Cuando llegaron ya a su destino, no es la mercadería que yo compré. Bueno, tendría que acudir usted a las instancias y si fuera el caso, en esa compraventa se pactó alguna forma de resolución, un arbitraje, por ejemplo, que sea mucho mercantil, va a tener que acudir al arbitraje para reclamar, pues en su caso, los daños o perjuicios que se le hayan causado por esa compraventa. ¿Estamos ahí? Sí, gracias, licenciado. Ahora veamos la otra modalidad. 698. ¿Qué establece el 698? Artículo 698. Costado del buque FAS. En las ventas al costado del buque o vehículo FAS se aplicará el artículo anterior con la salvedad de que el vendedor cumplirá su obligación de entrega al ser colocadas las mercaderías al costado del buque o vehículo y desde ese momento se transferirán los riesgos.
Ahora, ¿entendemos esa modalidad de compraventa? Sí, muy bien. En la otra tenía que estar, yo vendedor me comprometía a que estuviera a bordo del buque, de la naviera, del vehículo, a bordo del tráiler que lo va a trasladar. En esta otra no. Si usted compra mercadería con mi persona y hacemos una compraventa en la modalidad FAS, yo cumplo con, se la voy a colocar a las bodegas de aduana o a las bodegas, aquí está, ahí a la par al costado del transporte. Lo que le pase al momento que la suben ya no es mi responsabilidad. ¿Estamos ahí? Ahora, veamos la otra modalidad, que es la que más se utiliza. Esa es la que más se utiliza en la práctica. Veamos, por favor. 699. Artículo 699. Costo seguro y flete CIF. En la compraventa, costo seguro y flete CIF, el precio comprenderá el valor de la cosa, más las primas del seguro y los fletes hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Ahí está. En esta modalidad de compraventa, ahí sí. Por ejemplo, Rosario, usted vende, usted es la representante legal, imaginémonos aquí en Guatemala, ¿de qué le gustaría exportar? Aguacates. Imagínense, aguacates, ahí estamos. Usted trabaja para la sociedad que exporta aguacates. ¿Para dónde le gustaría exportar aguacates? Canadá. Para Canadá. Ahora, si es para Canadá, ¿considera usted que es bueno transportarlo vía terrestre o vía marítima? Dado que es demasiado lo que se tiene que exportar. Marítima. Vía marítima, vaya. Entonces, el comprador en Canadá viene y contrata con usted y hace una compraventa de aguacates, solo que bajo la modalidad CIF. ¿Qué quiere decir? Usted, Rosario, se compromete en esta compraventa, no solo que cuando le pague el vendedor, el comprador le va a pagar en el pago que incluye el costo de la mercadería, el flete o la forma en que va a ser transportada y el seguro que esa mercadería va a tener un seguro por cualquier suceso que pueda darse durante el traslado. Ahora, eso es lo que incluye esa modalidad de compraventa. Aquí el vendedor se compromete por el precio que le han pagado, no solo a que se la va a transportar, sino que va a asegurar la llegada de la mercadería. Entonces, este tipo de compraventa, esta modalidad de compraventa internacional, incluye el costo de la mercadería, el costo de un seguro sobre la mercadería y el costo del transporte de la mercadería hasta el destino del comprador. ¿Estamos ahí? ¿Podría ampliar un poco más la información con relación a que no únicamente se compromete a pagar el costo de la mercadería, sino además el flete y el seguro? Ajá, ¿en qué sentido? Veamos lo siguiente, Rosario. Imaginémonos que yo le voy a pagar a usted por cada aguacate, imaginemos, por cada aguacate le voy a pagar $1. Ahora, si yo comprara bajo la modalidad FAS, usted me vendiera el aguacate a ¿cuántos dólares le dije? Dijo que cada aguacate era $1. $1. Vale. Si fuera bajo esta modalidad, usted me lo va a vender a $1 por aguacate. Ahora, ¿ese dólar qué incluye? Sí, pues flete y seguro. Flete y seguro. Usted tiene que buscar al transportista, o sea, contratar una naviera, al porteador, para que éste me traslade la mercadería. Sí, pero pues, al mismo tiempo usted tiene que... compradora. ¿Vale? Usted es la vendedora, perdón. Usted es la vendedora, usted tiene que contratar al transportista, adquirir un seguro sobre esa mercadería. ¿Por qué? Porque en el precio que usted me dio,
y va incluido eso de una vez. ¿Puedo citarle un ejemplo? Ujú. Yo recientemente compré una medicina y viene en camino. Estaba en Miami y, por ejemplo, pues yo llevo un control por medio de un código para, ¿verdad? O sea, pero yo pagué el total y ya me ocupo hasta que vengan aquí a mi Hasta casa. la puerta de su casa. Exacto, ajá. Entonces, Ahora, me imagino que iba ¿qué todo. pasa si su medicina le pasa algo en el camino? ¿Se pierde, se extravía? ¿Le van a responder? Buena pregunta. No revisé las especificaciones, me va a decir. No leí la letra pequeña. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque esa compraventa que usted hizo puede ser que sea una modalidad bajo la modalidad CIF. Porque de una vez le están incluyendo el transporte, porque le van a llevar hasta la puerta de su casa. Usted contrató bajo de la modalidad, imaginémonos que contrató bajo la modalidad CIF. No sé si ahí estamos. Sí, sí, pero ¿qué pasa si no viene bien? Seguro, Sí, pues todo eso ahí va incluido. ahí va Ok, incluido. muy bien, Ahí gracias. va incluido. El seguro es para eso. Vamos a ver qué me dice aquí Fernanda. Hay otro servicio. Buenas tardes, licenciado. ¿Será que nos podría brindar otro ejemplo del costado del buque FAS? Es que no me quedó muy claro. Ahora, por ejemplo, al costado del buque. Imaginémonos que usted igual compra mercadería, o no compremos, imaginémonos que nosotros somos los que vamos a vender mercadería aquí en Guatemala. Usted le va a vender mercadería para otro país. Usted como vendedor de la cosa mercantil, o sea, de la mercadería, se compromete en esa venta que usted hizo como vendedor, únicamente que va a llevar la mercadería al puerto o el lugar donde va a ser trasladada. Y su obligación únicamente es, según la ley, colocarlo al costado. ¿Qué significa? Imaginémonos aquí. Este es el furgón. Usted, vendedora, únicamente su responsabilidad como vendedora finaliza cuando usted la coloca al costado. O sea, aquí está. Ya el transportista tiene que ver cómo la sube, cómo la embala. Ya eso ya no depende de usted. ¿Por qué? Porque en esa modalidad usted se comprometió como vendedora únicamente a que la mercadería que usted está vendiendo la debe colocar al costado. Costado es como que al lado. En la otra modalidad usted se comprometió a que su responsabilidad finalizaba cuando la mercadería era colocada dentro del transporte. Eso era a bordo del buque o a bordo del medio de transporte que va a llevarse la mercadería que usted vendió. No sé si ahí estamos. Prácticamente es la posición lo que cambia. Eso. Entre ambos. Exacto, Fernanda. Lo que cambia es que en una tiene que estar arriba del transporte, ya dentro del transporte, o sea, ya en el transporte. La otra, al costado del transporte. Y ahí finaliza su responsabilidad. En la otra no solo usted es responsable de que la suban al buque, de que se la lleven y que cualquier cosa que le pase, usted ya compró el seguro y que se la tienen que dejar hasta la puerta de la casa, como diría Rosario, o hasta la bodega del comprador. ¿Esa es la modalidad? Sí. No sé si ahí estamos, Fernanda. Sí, Lick, gracias por la aclaración. Va, muy bien. ¿Sofía? Lick, una consulta. Entonces, en el a bordo FOB y en el buque FAS, quien contrata el transporte es el comprador. El comprador es el que va a tener que contratar transporte y seguro si quiere asegurar la mercadería.
De acuerdo, gracias. Y tengo una duda, desde el 696, que es cosas en tránsito, hasta, bueno, los siguientes que estamos viendo ahorita, ¿esto es para transporte internacional o también aplica internamente del país? Veamos, como está acá, funcionaría incluso internamente, pero se da más desde el punto de vista internacional. No significa que no se pueda aplicar al ámbito nacional. No, no habría ningún problema. Pero es más desde el ámbito internacional, porque es donde más se dan ese tipo de compraventas. Ahora, puede ser que imaginémonos, Rosa. Imaginemos el siguiente supuesto. Usted viene y me compra mercadería aquí en Guatemala. ¿Estamos? Y usted me dice, mire, pero yo quiero que usted de una vez me haga favor y la mercadería llegue hasta Petén, imaginémonos, ¿verdad? Pero quiero que usted se haga cargo de todo. Yo lo que quiero es que usted de una vez me la deje allá en mi bodega de Petén. Y la mercadería que le voy a mandar, imaginémonos que es mercadería línea blanca. ¿Contrataría usted un seguro? ¿Contrataría un transportista que tuviera seguro o no, Sofía, para usted? Sí. Sí. Vean el ejemplo. No sé si vieron la noticia de aquellas motocicletas que se quemaron, camino a Escuintla. No me maten, solo yo miro noticias. Yo no. Pues fíjense que estas eran como unas 15 motocicletas, digo yo, y se incendiaron. Ahora, ¿qué pasa si imagínense yo compré las motocicletas aquí en Guatemala, me las tienen que trasladar allá al puerto? Y yo puedo decir, mire, yo vendedor puedo decir, mire, mi responsabilidad termina cuando yo se las coloco ahí con el transportista. Ahí estamos. O mi responsabilidad termina cuando yo de una vez se la voy a dejar hasta la puerta de su casa. Ah, esa ya sería una, porque ahí sí no le va a valer lo mismo que yo se la dé aquí en Guatemala y que usted la lleve a que yo venga y me encargue de transportársela y llevársela hasta allá. Podríamos contratar bajo esa modalidad. Fácil. Yo le digo, mire, yo se lo vendo. Le va a costar tanto, pero además en el costo de la venta va incluido. Y yo se la voy a llevar allá y cualquier cosa que pase en el camino, yo me hago responsable. ¿Estamos ahí? ¿Rosario? Pero, Sofía y Rosario, no sé si estamos ahí, Sofía. Sí, entonces, solo para aclarar, porque yo me puse a pensar en los ejemplos aquí de que cuando uno pide mercadería por servicios así como Forza y así, entonces, quería saber si aplicaba o si habían otros. Sí, por ejemplo, con Forza y con Cargo yo hago un contrato de transporte. Ahora bien, diferente. podría ir en la misma compra. Es que vean, en esta modalidad de compraventa hay 3 contratos. Hay 3 contratos. ¿Cuáles son los 3 contratos que hay? Hay un contrato que es el principal, que es el contrato de compraventa. Si fuera así. Y además hay otro contrato. ¿Qué otro contrato? El de transporte y el de seguro. Y el de seguro. En este tipo de modalidad de compraventa incluso hay 3 contratos. La compraventa, que es el contrato principal, y si lo quieren ver así, accesorio va a ser el de transporte y el de seguro, porque va incluido. ¿Sí, Rosario? Licenciado, este tipo de contratos viene siendo como un contratos en masa, se puede decir, ¿no? No, no como podría ser contratos en masas. Estipuladas y es únicamente que uno termine aceptando o no la forma en cómo ellos están ofreciendo o terminando de ofrecer el servicio. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo suyo. Usted compró medicina, pero usted la compró en línea. Y en línea Sí, usted sí. solo aceptó o no. Exacto. Ahora, ese fue un contrato, primero fue un contrato electrónico de compraventa por medios electrónicos. Segundo fue un contrato en masa. Ahí sí. O sea, la compraventa puede haber compraventa en masa y puede ser mediante formulario. Y ese formulario puede incluir de una vez esta modalidad.
Todo va a depender de lo que estoy comprando. Pero sí podría darse mediante formulario. Cuando usted está comprando un producto, por ejemplo, y usted no está haciendo el trato directamente con el comprador, con el vendedor directamente, sino que lo hace a través de medios electrónicos y usted simplemente se adhiere. No sé si ahí estamos. Sí, muchas gracias, sí. ¿Los demás? Ahora bien, características del contrato. ¿Es un contrato consensual? Porque, por ejemplo, Rosario, ¿cómo se perfeccionó el contrato que usted hizo de compraventa? ¿Ya le entregaron el bien para como tal o solo con con que usted diera a aceptar se perfeccionó? Con darle No, clic. o sea que yo acepté, pero todavía no he recibido. O sea, No, no pero me el ha contrato ya está perfeccionado perfecto porque o no no me está lo han perfecto. entregado. ¿Pero está perfecto o no está perfecto? Es que sí lo acepté, pero Ya no. está perfecto. Es consensual. Usted le dio a aceptar. Ahora, ¿ya pagó usted el producto o no lo ha pagado? Ya lo pagué, por eso es que viene en camino. Ahora, ¿se lo entregaron físicamente? Aún no. Ahora, ¿existe el contrato? Sí, ¿Cómo se perfeccionó ese contrato? ¿Con la al- entrega o con la aceptación? con la aceptación tendría que Es ser. un contrato consensual. La compraventa tiende a ser consensual porque con el simple consentimiento nace el contrato. Es un contrato real, un contrato bilateral. Ahora, ¿cuándo es real? Por ejemplo, si usted va, imaginémonos, Rosario, usted no la compró internacionalmente, sino va a algún lugar y compra su medicina, ahí ese contrato es real, porque ahí sí le están entregando las cosas. Entonces la compraventa puede ser consensual y puede ser real. Consensual es en aquellos casos donde no me han entregado la cosa, pero ya existe el contrato. Real es cuando me entregan la cosa sin, y al mismo tiempo se está perfeccionando la entrega. Cuando usted va a comprar ropa, cuando usted va a comprar un bien aquí, y usted la adquiere, se la dan, ahí se perfeccionó. Es real porque se la entregaron. Conmutativo porque en la mayoría de casos ya sabemos nuestros derechos y obligaciones. No hay incertidumbre como tal. Traslativo de dominio, sobre todo traslativo de dominio. ¿Por qué es traslativo de dominio? Porque ahora pasa a ser suya la cosa mercantil. Que antes era mía, ahora pasa a ser de usted. Es un contrato oneroso. Lleva implícito un precio. Usted va a pagar por la cosa. Ahora bien, en aquella clasificación que vimos, este contrato será, la compraventa es de custodia, conservación, será de crédito, será de garantía. ¿De qué será? ¿Dónde la encuadramos? En su característica. ¿Es un contrato de? Ay, no me maten. ¿Qué si van a estar para el examen? ¿Crédito? ¿No? No, de cambio. Ah, No me maten, por Dios santo. Ustedes me van a matar, es de cambio. O ya mero los cambio a ustedes mejor. Pues voy a tener que cambiar a ustedes, por Dios santo. Es de cambio. Es que se ríen y saben muy bien que, ay, qué bárbaros. Lo peor es que en el examen, ahí los quiero ver. Lick, ¿podría repetir la pregunta que nos hizo? Este contrato, según la clasificación mercantil, ¿dónde lo encuadraríamos? En esa clasificación que vimos. ¿Se recuerdan que habían de cambio, de conservación y custodia, habían de crédito, de garantía, prevención de riesgo? Y decíamos que hay que encuadrarlos, los que vayamos viendo. Este es un contrato de cambio. ¿Estamos ahí? Bueno. Derechos y obligaciones. Ustedes saben que en una compraventa, ¿cuáles serán los derechos y obligaciones? ¿Cuál será la obligación del vendedor? Entregar la cosa. Muy bien. ¿Entregarla en qué sentido? En el modo, lugar y tiempo establecido. Esa es una obligación que tiene el vendedor. La obligación del vendedor es entregar la cosa
y lo debe entregar en el modo, lugar y tiempo. Y el objeto como tal, ¿verdad? No me va a entregar algo que no le pedí. Su obligación es entregarme en modo, tiempo, lugar y el objeto que fue o la cosa que mercantil. Y, pues, y si fuera el caso, garantizar que me va a entregar. ¿Cuál es la obligación del comprador? ¿Qué obligación tiene el comprador? Pagar. Además de pagar, ¿qué más? ¿Qué pasa si llego a Pagar en la forma, modo y lugar convenidos. Eso es para, sí, pero para usted, imagínese, Rosario, ¿cuál la obligación? Usted ya pagó. Ahora, ¿cuál es su obligación cuando yo llegue y le diga, mire, Rosario, aquí se la traigo, lo que usted me pidió? ¿Cuál es su obligación? Recibir la cosa. Esa es una obligación que usted tiene, recibir la cosa. ¿Estamos ahí? Esos son derechos y obligaciones que nacen del contrato de compraventa. Hay derechos y obligaciones para el vendedor y comprador. Por eso es bilateral, se contraponen. ¿Sí, Mayra? Lick, así regresando a las características especiales en donde usted hacía mención de la característica real, valga la redundancia, aquí también podría como que incluirse cuando es a domicilio, así cuando yo pido medicina. Cuando le dicen pago contra qué. Pago contra entrega. Ah, muy bien. Eso siempre ¿Ese contrato ahí, cuándo se perfecciona? Cuando yo recibo la... Recibe la cosa. Ajá. Mientras usted no reciba, no paga. O sea, el contrato no está perfecto. Ok. Ese es un contrato de compraventa, ahí sí es real. Ahora, pero cuando usted, véanlo tan simple, cuando usted compra algo en línea y de una vez lo paga, ahí le dio a aceptar, ¿se tendrá característica real o consensual? Ahí sí sería consensual. Consensual. Ahora, cuando es pago contra entrega, Real. ahí sí es real. Ok, gracias. Eso es como cuando usted va a comprar su carro del año a la concesionaria. Se lo entregan, es real. Pagó, recibió, es un contrato real. ¿Estamos ahí? Bueno. Tarea para el siguiente día de clases. Me leen el contrato de suministro y el contrato estimatorio. Por favor. Eso lo encontramos en el 707. ¿Sí, Jorge? Lick, disculpe una pregunta adelantando. La otra semana vamos a tener clases normales, ya que empezamos parciales. ¿Cuándo empiezan parciales ustedes? El martes. El martes. Entonces sí tenemos clases el lunes. Tenemos que estudiar, Lick, hombre. Pero de algo les ha de servir, aunque sea de repaso, la clase el lunes, porque si van a estar como están en clase para el examen, Jorge. De repaso, Lick. De repaso, sí. Ajá, les puede Sí, servir de que repaso. damos repaso el lunes, mejor. Licenciado, Pero sí, no nos repaso, pero 2, 3 dicen aquí estoy, los demás. Pero ya somos un grupo que está prestando atención, Lick. Por lo menos un grupo que está poniendo. Es que son los que nos representan siempre, Lick. Eso es lo que pasa. Mire, pues, es que ni que fueran mandatarios aquí. Bien, Lick. Pues esas son las cláusulas, ¿no? Pues yo no vi que el mandato lo voy a calificar, y si no está debidamente registrado en el registro electrónico poderes, licenciado, no creo que avance. ¿y sus diapositivas sería posible poder contar con ellas? Pues vamos a ver, depende cómo se comporten ustedes. ¿Cuándo tendríamos el examen de merca? ¿Para cuándo está el examen programado? ¿No se recuerda? Es martes, licenciado. No, con nosotros. Sí, 20. El 20. Ajá, creo que es jueves. Ah, bueno. Entonces jueves tendríamos nosotros nuestro examen. Vamos a ver entonces ahí para trasladarles un material. Ahí vamos a ver para ver si se les traslada un material, para por lo menos que repasen. Gracias. ¿El contrato de suministro y cuál otro dijo? Sería el contrato vamos a ver, sería el contrato, lo que sí necesito es que lean, por lo menos,
porque puede ser que vengan dentro del examen. Y estos son contratos que son más fáciles. Estimatorio, ya me dice aquí Marlene, gracias. El de suministro, sobre todo el de suministro. Suministro y estimatorio, pero más el suministro. Miren, el suministro no se quita en la vida, no es algo tan complicado. Ustedes vean lo siguiente. Todo aquel que tiene un servicio que se lo dan de manera periódica o continuada, hizo un contrato de suministro. Por ejemplo, cuando usted va a la empresa eléctrica de Guatemala y le pasan un formulario, ¿qué es un formulario? ¿Qué es lo que le presta la empresa eléctrica de Guatemala? Le presta un servicio. Un servicio. ¿Qué contrato hizo con él? Servicio. Un contrato de Adhesión, Sí, no. sí, esa es la forma, Pero es un contrato de suministro. Suministro. Cuando usted viene y adquirió la línea de su teléfono y firmó con la empresa 1 y la 2, cualquiera de la 1 y la 2, usted lo que hizo un contrato de suministro. Véanlo así. Esos son los ejemplos del día a día. Ahí está un contrato de suministro. Ahora, ¿cómo es ese contrato de suministro? Y lo van a ver en lo que establece la ley. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Bueno, nos quedamos hasta acá. Que nos vemos la siguiente semana. Igual se les va a avisar en el chat si tuviéramos clases. Gracias, Lick. Asistencia. Muy bien. Repaso el lunes, Lick. Gracias. Muy bien, de nada, para servirles. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.